ahora. Lo comentábamos anteriormente respecto a esta preocupación que existe en la región del Biobío luego que la ENAP decidiera suspender sus operaciones en la zona por la paralización que realizan trabajadores subcontratistas de Fenatrasub. La empresa estima que solo queda combustible para 5 días más ahí en el sur de nuestro país. Vamos con la información que nos entrega Felipe Jara. Felipe, ya te veo en pantalla. Felipe, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, nosotros les hemos estado contando durante esta mañana la situación que se ha vivido en el Gran Concepción y también en otras comunas del sur y la región del Biobío respecto a esta situación de colapso y largas filas, altos tiempos de espera en los servicentros para poder cargar combustible. Todo esto, claro, en medio de esta situación de paro que protagonizan trabajadores subcontratistas de ENAP y que tiene paralizadas las actividades tanto en la planta con la imposibilidad de abastecer, pero también el terminal marítimo San Vicente de la empresa de ENAP, donde también salen y llegan buques con combustible. Estamos en este momento con la delegada de la región del Biobío, Daniela Dressner, precisamente para poder conversar respecto a esta situación. Delegada, muy buenos días. Lo primero, preguntarle cuál es el llamado de las autoridades a esta situación que se vive acá en nuestra zona con muchos problemas para poder cargar combustible a esta hora en los servicentros. El primer llamado es un llamado a la ciudadanía, a la tranquilidad. El suministro de combustible no es algo que como gobierno estemos dispuestos a permitir que se corte. En ese sentido, decir que tenemos muchas herramientas, contamos con muchas herramientas para impedir que eso ocurra y es lo que vamos a hacer. Entonces, el primer llamado es a la tranquilidad. No es necesaria la aglomeración porque no vamos a permitir el corte del suministro de combustible. No es algo que sea aceptable. Efectivamente, tenemos un conflicto en ENAP con los trabajadores, ¿cierto? Y estamos trabajando en eso. Nosotros hemos dicho que nuestra primera herramienta es el diálogo siempre para la resolución de los conflictos y por eso tenemos a nuestras seremis de trabajo y de energía, conversando en este mismo momento con las y los trabajadores. Pero no es la única herramienta que tiene el Estado y si es necesario vamos a utilizar otras herramientas para impedir que se corte el suministro de combustible. ¿De qué otro tipo de herramientas estamos hablando, delegada? Porque claro, hoy día la situación que tiene este escenario complejo es precisamente porque están bloqueados los accesos a la planta ENAP de Hualpén y el terminal marítimo San Vicente. Entonces, ¿de qué tipo de herramientas estamos hablando? Considerando que la primera usted dice que es el diálogo. Efectivamente, tenemos una gran variedad de herramientas que nos entrega el Estado de Derecho al gobierno y lo que quiero decir sobre todas las cosas es darle la tranquilidad a las personas de que vamos a utilizarlas, ya, o sea, tenemos muchas otras posibilidades, pero queremos agotar primero las instancias de diálogo y eso es lo que estamos haciendo en este mismo momento. ¿Está la posibilidad del desalojo? El desalojo es una de las herramientas que tenemos, pero insisto, tampoco es la única herramienta, entonces tenemos todas las herramientas sobre la mesa, la ministra ya lo dijo en la mañana y no estamos disponibles para permitir que se corte el suministro de combustible y en ese sentido entregar la total y absoluta tranquilidad a las personas en sus casas de que eso no va a ocurrir. Delegada, ¿hoy día están como gobierno están en diálogo con los dirigentes? Estamos en diálogo con los dirigentes, está la Seremi del Trabajo y la Seremi de Energía reunidas con ellos, conversando para tratar de llegar a soluciones por la vía del diálogo. ¿Están reunidos en este momento? Están reunidas en este momento con ellos, sí. ¿Y cómo van avanzando esas gestiones, ese diálogo? ¿Avanza o no? Como le digo, están reunidas en este momento. Yo saliendo de acá voy a conversar con ellas también para ver en qué vamos avanzando. Hemos estado en esto desde el inicio, ¿cierto?, del conflicto. Hemos estado conversando con la empresa ENAP, hemos estado conversando con los trabajadores a través de ellas también y por lo tanto es algo que realmente nos interesa. Como he dicho antes, nuestra primera herramienta es la vía del diálogo, pero no es la única herramienta y lo que no está en discusión es permitir que se corte el suministro de combustible. Delegada, ¿han podido sondear ustedes si es que es efectivo el escenario que plantea ENAP de estos 5 días, en que luego de esos 5 días podría haber desabastecimiento de combustible, de diésel y también de queroseno? ¿Es efectivo ese escenario? ¿Lo han podido ustedes sondear? En ese sentido, decir que ese escenario es un hipotético en el que no se hace nada durante esos 5 días, ¿ya? Y ese hipotético, vuelvo a decir, no está en la mesa, porque como gobierno no estamos disponibles para no hacer nada y permitir que se corte el suministro. Muchas gracias, delegada. Muchas gracias.
Ahí estaban entonces las declaraciones de la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dressner, explicando lo que se está haciendo en este momento. Lo decía, de hecho, en este momento, a esta hora, hay reuniones que encabeza la Seremi del Trabajo, también la Seremi de Energía, precisamente con los dirigentes de la FENATRASUB, que son los que están precisamente encabezando esta movilización desde el día lunes. Recordemos que esto comenzó el día lunes, cuando bloquearon los accesos los 5 accesos que tiene la planta ENAP en Hualpén, pero también el terminal marítimo San Vicente, que precisamente es un punto estratégico porque ahí llegan y también salen los buques que transportan combustible. Hay que decir que este problema surge porque en este momento la planta ENAP está en un proceso de mantención y que está programado y que también ello obliga a hacer suspensión de algunas unidades. Es por eso que la empresa, la estatal, ha explicado que previendo ese escenario, ellos durante todo este tiempo que iba a realizarse esa mantención iban a importar combustible. Importación que llega precisamente a través del terminal marítimo, que hoy día está tomado, y ese es precisamente el punto que ha llevado a este escenario crítico en el que, claro, la estatal ha manifestado que si esta situación sigue tal como está en este momento, en 5 días podría haber desabastecimiento tanto de combustible como de diésel y también querosén. Una situación que hoy día, entonces, como se lo explicaba, lo decía en este momento la delegada, se están realizando diligencias, reuniones con las partes, sin descartarse ninguna medida tampoco. Ellos dicen que la prioridad es el diálogo, pero tampoco se descarta otro tipo de medidas en caso de que esta situación no tenga una evolución. Claro, tratándose en ese caso de la medida más extrema, un posible desalojo. No se ha hablado de eso, pero la autoridad tampoco lo descarta. Respecto a esta situación que hoy día se las hemos estado contando desde temprano en la mañana y que se mantiene con distintos atochamientos en las calles del Gran Concepción y largos tiempos de espera, hasta 40 minutos para poder ingresar, no cargar, ingresar recién a una gasolinera para poder cargar combustible. Muy bien, Felipe Jara, muchas gracias por toda esa información y vamos a esperar finalmente si se normalizan las labores de ENAP, de acuerdo también a lo expresado por las autoridades de gobierno, lo que señalaba temprano en la mañana la ministra de Interior, Isquia Siches.